Saludos. Vamos a meternos de lleno en una lectura que es esencial. Es un análisis de Luis Rafael Rodríguez que prácticamente nos dibuja el mapa de esa relación, a veces tan complicada, entre América Latina y nuestro vecino del norte. Piénsenlo así. Este es el GPS que necesitamos para entender el curso y, más importante aún, para el viaje que nos espera. Y miren, esta pregunta es el corazón de todo. Olvídense de que esto es historia de libros viejos. ¡Para nada! Esta es la historia viva que explica nuestro presente. Es lo que conecta una decisión tomada a miles de kilómetros en Washington con el precio de la leche aquí, con las becas para estudiar, hasta con la música que escuchamos. Así que vamos a empezar a conectar esos puntos. Para entender el Caribe de hoy, tenemos que arrancar con una idea que marcó todo el siglo XX. Y es la estrategia de Estados Unidos de mirar a América Latina no como un conjunto de países iguales, sino como su área de influencia, lo que se ha llamado, de una forma que lo dice todo, su patio trasero. Imagínense eso. A ver, ¿y por qué tanto interés? Pues no fue casualidad ni amor al arte. Fue una jugada, una bien pensada, con 3 metas clarísimas. Primero, la riqueza. Piensen en el azúcar, los guineos, el café, el petróleo, todos esos recursos naturales que valían y valen un dineral. Segundo, el control. La idea de un canal que uniera los 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, era un cambio de juego para el comercio mundial. Y tercero, la seguridad. Se trataba de crear una especie de muralla invisible para que ninguna potencia europea, como Inglaterra o Alemania, pudiera meterse cerca de sus fronteras. Y aquí el autor, Luis Rafael Rodríguez, nos da una herramienta brutal para entender todo este enredo. Divide este siglo de intervención en 2 grandes etapas. La primera, que va más o menos desde que llegan a Puerto Rico en el 98 hasta la Segunda Guerra Mundial, fue la de consolidar su poder a la clara, sin disimulo. La segunda etapa es la Guerra Fría. Ahí la excusa perfecta fue el miedo al comunismo. Fue la justificación ideal para seguir haciendo lo mismo, intervenir y controlar. Ok, vámonos con el primer round. Vamos a ver cómo se fue construyendo ese poder. Este es el periodo en que Estados Unidos deja de ser un país más y se convierte, sin lugar a dudas, en el jefe de todo el continente. Aquí se escribieron las reglas del juego que, de muchas maneras, todavía nos afectan hoy. Todo esto tiene un punto de partida, una idea que si la lees hasta suena bien, la doctrina Monroe. El mensaje era, en teoría, oye Europa, mantente al otro lado del charco. Este continente, América, es para la gente de América. Parecía una promesa de hermandad, de solidaridad. Pero la realidad, como veremos, fue otra cosa. Y aquí, gente, está la clave de todo. Esa frase tan bonita de América para los americanos se transformó rapidito en América para los norteamericanos. O sea, lo que parecía un escudo para protegernos a todos de Europa se convirtió en la justificación, en la herramienta que usaron para expandir sus propios intereses por encima de los de todos los demás. Y para imponerse, no se anduvieron con chiquitas. Usaron 2 estrategias principales, bien distintas pero brutalmente efectivas. Por un lado, tenías al presidente Teddy Roosevelt con su política del gran garrote, que era básicamente, o haces lo que yo digo o te envío a los marines. Así de simple. Y por otro lado, estaba la diplomacia del dólar del presidente Taft. Esta era más sutil. Te presto dinero, te endeudo hasta el cuello y una vez que me debes, pues tienes que hacer lo que yo diga. Una era la fuerza bruta, la otra el ahogamiento económico. Y que no se crea nadie que esto fue solo teoría. Miren la velocidad de los hechos. ¡Pum! En 1903 le imponen a Cuba la enmienda Platt que les daba derecho a meterse en la isla cuando les diera la gana. El mismo año, le arrancan un pedazo a Colombia para crear un país nuevo, Panamá, y así construir su canal. Unos años después, ¡pum!, ocupan Haití. Al año siguiente, ¡pum!, ocupan República Dominicana. Cada vez que sus negocios o sus bases militares estaban en juego, la intervención era directa e inmediata. Bueno, pasamos la página y entramos a la segunda mitad del siglo, la Guerra Fría. El mundo se divide en 2 grandes bloques, y aquí en nuestro patio eso se sintió y fuerte. Las palabras cambiaron, la estrategia parecía otra, pero el objetivo de fondo, el control, seguía intacto. Ahora la película necesitaba un nuevo villano, y ese villano perfecto fue el comunismo. Esto les vino como anillo al dedo, porque de repente cualquier movimiento que buscara un cambio social, cualquier gobierno que hablara de soberanía, cualquier intento de darle tierras a los campesinos,
Todo, absolutamente todo, era pintado de rojo y etiquetado como una amenaza peligrosa que había que eliminar a como diera lugar. Esta tabla lo resume de una forma brillante. Fíjense en el patrón, que es casi como una fórmula matemática. ¿Que surgía un movimiento popular pidiendo libertad? La respuesta era apoyar una dictadura militar que los aplastara. ¿Que un gobierno democrático quería hacer una reforma agraria? La respuesta era un golpe de Estado. Cualquier cosa que oliera a que un país quería tomar sus propias decisiones era una amenaza comunista y la respuesta era siempre desproporcionada y violenta. Y esto nos lleva a un concepto que seguro han escuchado por ahí: las repúblicas bananeras. Y ojo, que esto no es solo sobre guineos. Es un término que describe todo un modelo económico. Un modelo donde la economía de un país entero está diseñada no para que su gente viva mejor, sino para servir a las grandes compañías extranjeras, para darles materia prima barata y mano de obra barata. Es una realidad que se vivió con una fuerza increíble en Centroamérica y en todo el Caribe. Y lo más fascinante de todo esto es que, en el fondo, daba igual quién estuviera en la Casa Blanca. Podías tener un presidente como Jimmy Carter, que hablaba de derechos humanos y hasta devolvió el Canal de Panamá. Y justo después llegaba Ronald Reagan con un discurso súper agresivo hablando de luchar contra los soviéticos en Centroamérica. Parecían polos opuestos, ¿verdad? Pero la política de fondo, el objetivo de mantener la influencia de Estados Unidos en la región, ese no cambió en lo absoluto. Pero, y este es un pero gigante, enorme, sería un error garrafal pensar que esta historia es solo sobre dominación y que la gente se quedó de brazos cruzados. Nada que ver. Esta es también, y quizás más importante, una historia de resistencia increíble, valiente y constante. Por todo el continente, la gente se paró firme. Tienes revoluciones masivas que cambiaron el mapa del mundo, como la mexicana o la cubana. Tienes la lucha casi mítica de Sandino en Nicaragua, movimientos campesinos, movimientos insurgentes, y no todo fue con armas, ¿eh? También hubo esfuerzos diplomáticos impresionantes, como el Grupo de Contadora, donde varios países latinos se unieron para buscar la paz, incluso yendo en contra de lo que quería Estados Unidos. La gente nunca aceptó pasivamente ser el patio trasero de nadie. Ok, hemos hablado de todo el continente. Ahora vamos a traer la cámara para acá, vamos a enfocar en nuestra casa. Cómo todo esto que hemos visto, cómo se conecta con nuestra isla, con Borinquen, con lo que somos hoy. Quiero que piensen en esto en serio. Cuando la lectura habla de diplomacia del dólar, de dependencia económica, ¿acaso no nos suena a la deuda de Puerto Rico, a la Junta de Control Fiscal? Cuando habla de soberanía política limitada, ¿cómo no vamos a pensar en nuestro propio estatus? Los mecanismos de control que describe el autor no son historias lejanas, son mecanismos que hemos vivido en carne propia, de una forma muy particular, pero muy real. Y este punto para este curso y para el viaje que vamos a hacer es fundamental. No podemos entender a Puerto Rico como una islita flotando sola en el universo. Somos parte de un archipiélago. Nos une el mar, la música, la comida, pero también nos une una historia compartida de colonialismo y sobre todo de resistencia. Entender lo que pasó en Cuba, en la Dominicana, en Panamá, nos da las palabras y las herramientas para analizar nuestro propio camino. Entonces, después de todo este recorrido, de este viaje intenso por un siglo de historia, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hacemos con toda esta información ahora? Vamos a resumirlo en 5 puntos clave que no se nos pueden olvidar. 1. La política de Estados Unidos en la región se guió siempre por sus propios intereses. 2. La intervención, de una forma u otra, fue la norma, no la excepción. 3. El anticomunismo fue la excusa perfecta para mantener ese control. 4. Y para mí el más importante, la gente siempre resistió. Y 5. Todo este proceso nos dejó con las democracias, a veces muy frágiles, que tenemos hoy. Y les dejo con esta pregunta que es la que quiero que nos vuele la cabeza durante el semestre y en el viaje. Sabiendo todo esto, toda esta historia de poder, de intervención, de intereses ajenos, ¿qué significa de verdad, aquí y ahora, hablar de desarrollo comunitario? ¿Qué significa que una comunidad se levante y diga, vamos a tomar las riendas de nuestro futuro, o sea, la autogestión, cargando con todo este legado histórico? Y es importante siempre darle crédito a quien lo merece.
Todo este análisis que hemos discutido sale de la lectura crítica y profunda del profesor Luis Rafael Rodríguez, un texto que de verdad nos abre los ojos para entender el mundo en que vivimos. Y finalmente un agradecimiento muy especial a los profesores de la UPR Numacao, al propio doctor Luis Rafael Rodríguez Rodríguez y a la doctora Viviana Cruz McDougall, porque fueron ellos quienes impulsaron la creación de este material. Muchas gracias.